Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Sé que si estás viendo este video es porque generalmente consumes el café con regularidad y no se puede negar que es reconfortante una taza de café caliente por la mañana al despertar o al final de la tarde. De hecho, los médicos por lo general consumimos con regularidad el café, más aún en nuestra etapa de estudios, donde las guardias y las largas horas de estudio durante la noche nos han llevado al consumo de café para tratar de mantener nuestra atención y disminuir un poco el sueño. Y así pasó en mi caso, y de hecho aún lo consumo. Pero ¿qué tan beneficioso o perjudicial puede ser para nuestro sistema nervioso? Eso lo vamos a ver en este video, donde te voy a orientar en este tema tan cotidiano, tan común, pero tan necesario. Y así puedes tomar con fundamento tu decisión si seguir tomando el café o suspenderlo. El café ha conquistado el mundo, es la bebida más consumida y el segundo producto más comercializado después del petróleo. En torno a este producto se ha desarrollado toda una industria y la economía de países como Colombia y Brasil dependen en gran parte del comercio de este grano. Tomar café es parte del diario vivir de muchas personas, inclusive puede ser catalogado como un evento social que ha generado diferentes espacios. Por ejemplo, una invitación a tomar un café puede resultar tan formal como casual y por lo general es un plan muy popular, reunirse para tomarse una taza de café. El grano de café es un fruto que, a pesar de los procesos que le anteceden a su consumo, aporta nutrientes al organismo, y esto lo podemos evidenciar en la tablita que tenemos aquí en la pantalla. La cafeína o teína es un alcaloide conocido también como 1,3,7-trimetilsantina que se encuentra en la naturaleza en las semillas de cafeto o cacao, o sea el chocolate, en las hojas de té, hierba mate y en el guaraná. Inclusive suele añadirse en algunos refrescos como los refrescos de cola. El café está catalogado como una droga natural de rápida absorción, metabolizada por la isoenzima CYP450. En los adultos sanos el periodo de eliminación puede estar entre 3 y 7 horas. En los niños el sistema hepático es inmaduro y puede llegar hasta 100 horas el proceso de eliminación. ¿Pero a dónde vamos? Al futuro, muchachos. El glorioso futuro. El mecanismo de acción principal de la cafeína es el bloqueo de la adenosina A1 y de los receptores A2, induciendo un aumento en la transmisión nerviosa. La cafeína es la sustancia más consumida en el mundo. Por ejemplo, el 80% de niños y adultos en Norteamérica consumen regularmente alimentos con cafeína. En adultos de Estados Unidos se ha estimado un consumo diario de cafeína de 280 miligramos día, cantidad equivalente a 3 tazas correspondientes a 6 onzas de café o 5 botellas de 480 ml de bebidas tipo cola aproximadamente. Pero ¿cuáles son los efectos del café en nuestra salud? Los efectos del consumo del café en el organismo son variados, pero el principal efecto es la estimulación del sistema nervioso central, aumentando la actividad orgánica y agilizando las funciones mentales corporales. Los estudios relacionados con la composición del café sugieren que es una fuente importante de antioxidantes. Inclusive en países como Estados Unidos, que tienen bajo consumo de frutas y de verduras, podría ser la fuente más importante. El café es bien conocido por sus características y sus efectos en el estado general de las personas que lo consumen. Por ejemplo, 1 hora después de haber tomado café, mejora el estado de ánimo, lo que previene episodios depresivos en los consumidores frecuentes del café, en los que se registran menos intentos de suicidio. Catalogar el café como un alimento perjudicial para la salud es tan equivocado como asegurar que es inocuo, debido a su amplio contenido de sustancias con diversidad de funciones fisiológicas. Si te metes con el toro, te van a encornar, cabo. ¿Cómo afecta el café o la cafeína la atención y la memoria? Se han hecho innumerables estudios, tanto en humanos como en animales de experimentación, que han dado resultados claros en cuanto a los beneficios de la ingesta de café o cafeína sobre la atención, pero estos resultados no han sido tan claros sobre la memoria. Como todos sabemos, la cafeína es un psicoestimulante, dado que su ingesta da lugar a una variedad de sensaciones subjetivas como bienestar, concentración, alerta, confianza, motivación, etc. Y el efecto de la cafeína sobre la capacidad de la memoria, es decir, sobre la cognición, es moderado en condiciones normales, pero es significativo cuando las capacidades están disminuidas debido a alguna enfermedad o alguna condición. De ello resulta que la cafeína no es un verdadero potenciador cognitivo, pero sí un normalizador cognitivo que proporciona efectos beneficiosos en la restauración de las capacidades cognitivas perdidas o disminuidas. Ahora viene el punto relevante de este video, donde vamos a relacionar el consumo de cafeína a las enfermedades de Parkinson y de Alzheimer, que
que son enfermedades degenerativas que afectan al sistema nervioso central. Con respecto a la relación del consumo de café o cafeína y la enfermedad de Parkinson, podemos decir que esta enfermedad se produce por la neurodegeneración de un área cerebral denominada sustancia nigra y que conduce a la desaparición de neuronas protectoras de uno de los principales neurotransmisores del cerebro, como es la dopamina. En términos de prevención de esta enfermedad se necesitan dianas de neuroprotección y hay datos que pueden afirmar que la cafeína o algún otro componente del café son neuroprotectores. Diversos estudios epidemiológicos encontraron una relación inversa entre el consumo de cafeína y el riesgo de desarrollar Parkinson. El estudio más relevante fue el de Honolulu Asia Aging Project, donde se demostró la asociación inversa entre desarrollar Parkinson y haber consumido café de manera continuada o haber fumado regularmente. Las personas que no consumían café tuvieron 5 veces más riesgo de presentar la enfermedad que los que lo consumían 28 onzas por día, aproximadamente 800 ml de café filtrado americano. El riesgo se redujo de manera considerable cuanto mayor era el consumo de café. Los datos son muy indicativos, aunque es cierto que las asociaciones epidemiológicas no implican necesariamente relación de causa-efecto. Sin embargo, se supone que el efecto de prevención es total o parcialmente debido a la cafeína, si bien no se conoce con detalle el mecanismo de la neuroprotección. Con respecto al consumo de café o cafeína y la enfermedad de Alzheimer, podemos decir que el consumo crónico de una sustancia psicoactiva como la cafeína nos puede hacer sospechar que pueda tener un efecto sobre la cognición y sobre la probabilidad de tener Alzheimer. Los amantes del café pensaron que la cafeína solo podía ser beneficiosa para la memoria y nunca perjudicial. Investigadores portugueses dieron el primer indicio en este sentido. La evidencia fue favorable y se basaba en un estudio limitado por solo involucrar unas decenas de personas. Maya y de Mendoza encontraron que el consumo de café se asociaba a una menor incidencia de Alzheimer, mientras que no sucedía así en la hipertensión, la diabetes, el consumo de alcohol, etc. En un estudio de 5 años denominado canadiense sobre el envejecimiento y salud, se concluyó que el consumo de café reducía de manera significativa, hasta en un 31%, el riesgo de tener Alzheimer en población de 65 años o más. En cambio, en otro estudio denominado FINE, un estudio finlandés, donde también involucraban científicos de Italia y de Holanda, se asoció el consumo de 3 tazas de café con un menor declive cognitivo. Sin embargo, no se observó ninguna relación entre el consumo de café y el riesgo de tener demencia. Una disminución del deterioro cognitivo es ya una muy buena noticia, pero lo que es más importante es la confirmación del efecto protector del consumo de café sobre el desarrollo del Alzheimer. Un estudio epidemiológico de gran envergadura por el número de personas seguidas y el número de variables utilizadas se hizo público en fechas recientes. En este estudio se evaluaba el riesgo de enfermedades cardiovasculares, envejecimiento y demencia. Las personas seguidas fueron 1.409 en edades comprendidas entre 65 y 79 años de edad y cuya evolución vital y sanitaria se siguió durante 21 años. El número de pacientes diagnosticados de Alzheimer en esta muestra fue de 48 pacientes o un 3.4%, mientras que el número de demencias no relacionadas con el Alzheimer fue de 13 pacientes o 0.9%. Tras ajustar los datos según el estilo de vida, los factores demográficos, los factores vasculares y el alelo ApoE4 que predispone a tener Alzheimer, las personas que tomaban café de manera habitual tuvieron menos riesgo de tener Alzheimer. A pesar de que el efecto no era estrictamente dependiente de la dosis, se demostró que el menor riesgo se asociaba a consumidores moderados, es decir, personas que tomaban entre 3 y 5 tazas de café al día. En pocas palabras, el 65 a 70% de reducción de incidencia de demencia y el 62 a 64% de reducción de incidencia de Alzheimer. La protección era menor entre consumidores de más de 5 tazas e inapreciable en personas que consumían menos de 2 tazas. No solo el café tiene efectos beneficiosos, también es importante acotar algunos efectos adversos del café o algunas desventajas del consumo de café y que se han demostrado científicamente. Dentro de ellas tenemos la disminución de la absorción de hierro y calcio, que es una de las desventajas del consumo de café. También agudiza la sintomatología en enfermedades gastrointestinales. O sea, aquellas personas que ya tenían patología gastrointestinal
colitis o enfermedades ulcerativas, gástricas, entre otras, pues puede agudizar estos síntomas. También puede afectar la salud cardiovascular, también puede aumentar la tensión arterial. Hay estudios que han demostrado que se puede subir la tensión arterial ligeramente con el consumo de café. Puede aumentar los niveles de colesterol en sangre también y es contraproducente consumirlo durante el embarazo. Estas son solo algunas de las desventajas que muestra el consumo de café y tenemos que tener claro, lógicamente, que no todas las personas responden de la misma manera ante el consumo de café. Sin embargo, esto debemos tenerlo muy en cuenta. Contrario a lo que podríamos pensar, en 1984, la declaración del Consejo de la Asociación Médica de Estados Unidos sobre Asuntos Científicos concluye que el uso moderado de la cafeína no afecta a la salud, mientras que los demás hábitos del estilo de vida sean adecuados. Respecto al consumo moderado, las diferentes investigaciones coinciden en recomendar entre 300 a 600 miligramos día sin ningún riesgo, teniendo en cuenta las enfermedades y la susceptibilidad propia de cada persona. Si no se puede privar del placer de disfrutar una taza de café, recomendamos un consumo moderado. O sea, se puede recomendar el consumo entre 2 a 4 tazas de café diarias, asumiendo lógicamente los riesgos a los que se expone. En pocas palabras, podríamos decir que es recomendable el consumo moderado de café, dado sus efectos neuroprotectores respecto a las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, siempre tomando en cuenta las otras patologías que puedas tener, como hipertensión arterial o hipercolesterolemia o dislipidemias. ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida! Te voy a dejar una etiqueta en la parte superior derecha de tu pantalla para que vayas a un video que sé que te puede interesar sobre cómo combatir el insomnio. También te voy a dejar una etiqueta en la parte superior derecha de tu pantalla donde hablamos sobre las 7 señales de alarma en aquellas personas que sufren de dolores de cabeza. Si te ha gustado el video, te ha parecido útil la información que te hemos dejado acá, no olvides en compartirla con tus familiares y amigos, darle like al video y suscribirte para que estés al tanto de todas estas informaciones que te pueden ayudar y que te pueden orientar para tomar decisiones respecto a tu salud. Me despido con un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video.